¿Estás planeando estudiar en el exterior, pero todavía no sabes toda la documentación necesaria? Entonces no salga de ahí, porque es el tema del video de hoy. Olá, me llamo Felipe y bienvenido a Route Fluency. Acá usted va a encontrar a cada semana nuevos tips sobre cómo mejorar o aprender un nuevo idioma y todo lo que usted ocupa saber para estudiar o trabajar en el exterior. Entonces, si esta es su primera vez acá, suscríbase y también clica en la campana de notificaciones para recibir todo nuestro contenido semanal. En esta serie de videos vamos a estar abordando todo lo que usted ocupa saber para estudiar en el exterior. Entonces, en este primer video de hoy, vamos a abordar la documentación necesaria para que usted vaya a hacer su viaje con tranquilidad. Si usted nunca ha viajado antes y esa va a ser su primera experiencia, entonces yo le sugiero que usted se pare ahí como unos 6 meses de antelación antes de su viaje. Porque como vamos a ver hoy, la lista de documentos es muy grande y uno ocupa tiempo y preparación para listar todo lo que ocupa. Pero antes de empezar, ve acá abajo en los comentarios y díganos si usted ya sabe más o menos cuándo planeas ir y si ya tiene noción de cuáles documentos usted va a necesitar y si ya tiene alguno de ellos. El primer documento que ustedes van a necesitar va a ser justamente el pasaporte. Y yo sé que mucha gente puede pensar que esa respuesta es la más común. Sin embargo, ni siempre el pasaporte es necesario, porque algunos países tienen tratados bilaterales, otros hacen parte de bloques regionales que no ocupan pasaporte para esos tipos de trámites de personas. Nada más ocupan la cédula de identificación. Entonces, por ejemplo, yo que soy brasileño puedo ir a Argentina por el Tratado de Mercosur. Entonces es siempre bueno que usted averigüe muy bien antes de irse. A pesar de eso, es siempre bueno y recomendable tener un pasaporte. Al final, uno nunca sabe qué oportunidades uno puede encontrarse. Y también puede ser que usted vaya a estudiar en un país, pero después quiera viajar a otro. Bueno, entonces para sacar el pasaporte, la primera cosa que usted tiene que hacer es saber qué entidad es responsable por emitir ese documento. Después de eso, usted tiene que averiguar qué documentos son necesarios para sacarse el pasaporte. Eso puede variar de país a país. Generalmente se suele pedir la cédula de identificación, el monto que usted tiene que pagar para sacar el pasaporte y algunas fotos. Ni siempre las fotos son necesarias en algunos países porque puede ser que la entidad saque las fotos en el mismo local. Entonces es siempre bueno que usted averigüe antes. En el caso que quiera renovar su pasaporte, el trámite es parecido. Sin embargo, tienes que llevar su pasaporte para que ellos le puedan dar un nuevo. Sin embargo, yo les recomiendo que, por ejemplo, usted lo haga 6 meses antes de la expiración de su pasaporte, porque muchos países ya no le permitieron viajar o entonces no le darán una visa de estudiante, por ejemplo. Entonces, antes de los 6 meses de la expiración, ya vaya y renueve su pasaporte. Bueno, después que usted lo renueva, es súper importante que usted aún siga andando con él. ¿Por qué? Porque puede ser que usted tenga visa en el antiguo pasaporte que no está en el nuevo y aún así sirve. Después de todo eso, usted va a tener en sus manos el pasaporte, ¿verdad? Entonces viene el próximo paso. Y el próximo paso es la visa de estudiante. ¿Y qué usted necesita hacer para sacar la visa de estudiante? Acá una recomendación súper importante es que usted averigüe si el destino que usted está yendo realmente necesita que usted tenga una visa. Porque muchas de las veces usted va al país como turista, digamos, y después usted hace todos los trámites que usted haría en su país allá para sacar un permiso de estudiante. Entonces ni siempre usted necesita sacar la visa en su propio país. Bueno, en el caso de que realmente sea un requisito tener la visa, entonces usted necesitará que la institución que usted quiere ir le envíe una carta de aceptación o una carta de invitación. Entonces, para que usted tenga eso, primeramente debe llenar el formulario de aplicación de la institución a que usted quiere ir. Y esas nada más son como algunas informaciones sobre usted que usted ocupa mandar para la universidad. Es bueno saber que algunos países como Canadá y China, además del formulario de la institución, también van a pedir que usted envíe un formulario médico que exige un poco de tiempo, ¿verdad? Es un poco más detallado. Además de eso, puede ser que le pidan otros documentos que va a depender de cuál es su objetivo allá. Por ejemplo, si usted quiere ir a estudiar un idioma, puede ser que le pidan un examen de proficiencia de un idioma, ¿verdad? Como por ejemplo, para inglés hay el TOEFL, IELTS, o entonces de mandarín hay el HSK.
para español hay el DELE. Entonces usted tiene que averiguar más o menos eso para que usted tenga una noción de qué usted va a ocupar. En el caso de idioma, usted no necesariamente ocupa hacer esos exámenes, porque muchas universidades y escuelas de idiomas te van a ofrecer la oportunidad de que usted haga las pruebas en el propio centro que te van a ofrecer las clases. Sin embargo, si lo que quiere es adelantar mucho su lenguaje y adentrar en un nivel más avanzado, el ideal es que usted haga el TOEFL o el examen de proficiencia que usted quiere antes, ¿verdad? En su país, porque así tendrá la oportunidad de estudiar antes para sacar la mejor nota posible. En el caso de bachillerato universitario o posgrado, los exámenes de proficiencia de idioma ya son obligatorios. Y eso, entonces, usted tiene que observar muy bien la nota mínima requerida para que usted pueda acceder a la institución que usted quiere, para que así usted pueda prepararse con antelación y sacarse la mejor nota posible. Y si lo que usted va a hacer es el bachillerato universitario en Estados Unidos como atleta, es súper recomendable que usted haga el SAT o el ACT, que son exámenes más o menos para ver su nivel de conocimiento básico en materias como matemática y cosas así. Y como decía, es súper importante que usted haga esas pruebas, porque si no las hace, no vas a poder jugar en su freshman year, en el primer año universitario, y solo vas a poder entrenar. Y si tiene una beca, eso te puede perjudicar un poco. Y si usted va a hacer nada más el bachillerato universitario sin ser atleta, no es, digamos, obligatorio que usted haga el ACT o el SAT, porque llegando a la universidad probablemente le van a dar la oportunidad de que usted haga la misma prueba de nivelamiento en la propia institución. Bueno, para posgrado puede ser que le pidan, además de esas pruebas de idioma, otras pruebas, como por ejemplo para hacer un MBA puede ser que le pidan el GMAT. Si vas a hacer un law school puede ser que le pidan un LSAT. O si vas a estudiar algo que tenga que ver con la salud o cosas así, puede ser que le pidan un MCAT. Entonces, eso son todas cosas que usted tiene que ver cuando vaya a prepararse para estudiar fuera de su país. Para bachillerato universitario, para posgrado, también le van a pedir que usted les envíe su diploma y su expediente académico. Acuérdense que cuando estoy hablando de eso, estoy hablando del original que queda con usted, las copias que usted les va a enviar y también las traducciones, que suelen ser un poquito caras. Bueno, específicamente para posgrado suelen pedir también cartas de recomendaciones y su currículum. Bueno, algunos países y universidades le van a pedir también una carta de propósito, que nada más es una carta donde usted va a decir por qué quiere estudiar en esa institución, en ese país y todo lo demás. Y también va a hacer otros videos hablando un poquito más sobre eso. A veces también le pueden pedir que les envíe sus antecedentes penales y comprobantes financieros, que pueden ser el impuesto de renta y también una carta del banco que compruebe una cierta cantidad de plata que usted tenga para que usted vaya a estudiar allá. Para aplicar a la visa, puede ser que también le pidan una carta de acomodación, que nada más es, digamos, cuando usted no se va a quedar en el dormitorio de la universidad, una carta que compruebe que usted va a quedarse con alguna familia, la información de la familia y cosas del tipo. Después de todo eso, finalmente le va a enviar la carta de aceptación, y a veces, dependiendo del país, le puede enviar una carta también del gobierno en conjunto con la universidad, que va a servir para que usted vaya al consulado y compruebe que usted va realmente a estudiar. Un ejemplo de eso es el I-20 en Estados Unidos. Y si usted cree que ya se terminó, todavía no. Todavía seguimos con más documentos, pero antes me gustaría decir que vamos a poner acá abajo todas las informaciones de las pruebas que hablamos anteriormente, como algunos precios y también los links para que usted pueda ver por cuenta propia sin la necesidad de estar buscando en Google. Otro documento que usted va a necesitar es el certificado de vacunación. Bueno, no es un documento necesario en todos los países, solamente en algunos, principalmente de la fiebre amarilla. Sin embargo, es siempre bueno tener, porque una vez yo estaba volviendo, yo creo que en 2012, para Costa Rica, y yo no sabía qué ocupaba, ¿verdad? Y mi vacuna de la fiebre amarilla yo creo que ya había expirado. Entonces cuando fui al aeropuerto descubrí eso allá de la peor manera posible. Y después también me dijeron que ocupaba esperar cerca de 14 días, porque es el tiempo que toma ahí más o menos de la inmunización y no sé qué. Entonces siempre es bueno tener, porque si vas a algún país que te exige, no tendrás ningún problema con eso. Los documentos obligatorios, eso es básicamente todo. Pero ahora vamos a hablar un poco de documentos que no son obligatorios,
pero son recomendables. Como por ejemplo, el permiso internacional de conducir. Porque puede ser que usted conduzca o esté planeando conducir. Y a veces puede ser que usted tenga algunos problemas con su permiso de conducir de su propio país. Por ejemplo, cuando yo estaba en Estados Unidos, una vez estábamos yendo al cine a ver Velozes y Furiosos y yo creo que mi amigo guatemalteco se esperó un poco en la película y estaba un poco rápido, ¿verdad? Y lo que pasó fue que la policía nos paró y cuando verificaron la cédula de conducir y vieron que estaba en español, no quisieron permitir que siguiera conduciendo y pidieron para mi otro amigo que tenía una cédula de conducir de Estados Unidos que conduciera. Entonces no pasó nada porque él tenía la cédula de allá, pero si no tuviera sería un gran problema, ¿verdad? Para evitar eso, si usted planea conducir, saque la licencia internacional. Acá abajo en la descripción también vamos a poner un link para que usted pueda ver qué países firmaron ese tratado. Y si usted está interesado en sacar el permiso internacional de conducir, nada más ocupa que su país tenga firmado el tratado y que usted tenga ya una licencia de conducir de su propio país y pague una tasa para eso. Otro documento que no es obligatorio pero sería muy bueno tener es un documento que digamos sustituye a una identificación. Por ejemplo, en Reino Unido hay una identificación para extranjeros, estudiantes extranjeros que quieran pagar como 15 euros creo. Y usted puede tenerla para que usted no esté andando con el pasaporte. Porque a veces andar con el pasaporte puede ser peligroso, ¿no? Si usted lo pierde puede ser un gran problemón. Entonces si usted puede y tiene la oportunidad de comprar una identificación que le sustituya, es mejor. Porque al contrario de lo que muchos pensamos, no es bueno andar con, digamos, la copia del pasaporte. Porque no es todos los lugares que le van a aceptar y le van a pedir digamos, una identificación original. En algunos otros países, como Italia, por ejemplo, usted va a ser obligado a sacar un permiso, digamos, que es un permiso de residencia, que es para todos los estudiantes. Y crea cuando yo digo que es mejor, porque así usted no ocupa andar con el pasaporte, porque si lo pierde es de verdad una gran molestia y yo no quisiera que nadie pasara por eso. Bueno, uno de los últimos consejos que les voy a dar es que compre un folder así, para que usted pueda guardar todos los documentos que van a necesitar y estén organizados. Acuérdense que cuando yo digo todos los documentos es original, copias y traducción. Cuando usted vaya al consulado a sacar la visa, ya el folder con usted y esté seguro de que todos los documentos están ya. Porque si le piden algo, usted está seguro de que todo está ahí y va a estar más tranquilo a la hora de una entrevista, por ejemplo. Otra cosa súper importante es que usted chequee, digamos, ese folder para que esté con todos los documentos 2 días antes del viaje, el día anterior del viaje y el día también de viaje, para que usted esté 100% seguro, 110% seguro de que no hay ningún documento que no esté en el folder que usted va a llevar con usted en el viaje. Bueno, ¿y por qué digo eso? Bueno, la verdad es que yo cuando estaba yendo a los Estados Unidos tenía el I-20, ¿verdad? El documento que yo les dije anteriormente. Y uno para entrar como estudiante ocupa ese documento y yo lo olvidé. No sé cómo lo olvidé, pero sé que no estaba en mi folder y lo que pasó es que, gracias a Dios, o no sé qué fue, yo tenía, digamos, la visa de turista. Entonces la policía, la inmigración me dejó a entrar como turista, pero fue un gran problema porque yo pasé 2 horas en el aeropuerto. Tuve que esperar, perdí un vuelo, me retrasé para llegar a la universidad. Después tuve que hablar con la gente de la universidad para hacer otro I-20 y enviar a la inmigración en el plazo de 30 días. Entonces, para evitar el problema, verifique si todos los documentos están en el folder y ve así tranquilo, ¿verdad? Para que no pase más nada de esos problemas. Bueno, para ayudarte a organizarse con todos los documentos que hemos visto, creamos también una lista de verificación. Bueno, entonces si le interesa, acá abajo en la descripción hay un link para que usted la pueda descargar. Espero de verdad que ese video le haya ayudado un poquito. Y si tiene alguna duda lo puede dejar ahí en los comentarios que lo vamos a contestar lo más rápido posible. Si de verdad le gustó, regálanos un like. Y también clique en el botón acá a la par para suscribirse a Rouch Fluency y seguir nuestro contenido semanal. Si quieres saber un poquito más acerca de nosotros, ve acá abajo y vaya a visitar nuestro sitio web. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video. Chao, chao.